Cuán grande eres tú, Señor. Qué precioso, Señor. Es tu nombre, tu grandeza, tu gloria, Señor, la cual podemos ver por fe, Señor. En la gloria de la cruz, en la gloria de tu gracia y misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Bendito sea, Señor. Aquí estamos como iglesia adorándote, Señor. No estamos haciendo un ejercicio religioso vacío, Señor. Venimos porque te amamos. Venimos porque te conocemos, porque nos has salvado, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor. Como estamos, Señor, pidiéndote que nos laves, nos limpies, Señor. Nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, en todas las cosas que requerimos, Dios. Por favor, bendícenos, habla tu palabra, Dios. Habla a nuestros corazones, Señor. Nos urge, Señor. Este mundo no tiene la sabiduría que requerimos, Señor. Es necio, te da la espalda. Y el principio de la sabiduría es temerte, Señor. Aquí estamos en este día, Padre. Sigue bendiciendo el resto de este servicio de adoración, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Qué gusto me da, qué gozo me da el ver pues a mi hermano finalmente después de estar acá, ¿verdad? Hemos tenido tiempos preciosos de palabra, aprendiendo el estudio inductivo, aprendiendo diferentes cosas. Y bueno, este domingo a lo mejor iba a ser probable que yo no estuviera, y entonces le había pedido a uno de mis hermanos que predicara, pero finalmente aquí estuve yo. Y dije, bueno, es una buena oportunidad, porque yo quisiera eso, quisiera que mis hermanos, muchos de ustedes y los que estén llamados a la enseñanza, al pastorado, a todo esto, pudieran también hacerlo. Y hemos estado orando mucho por eso, y yo le doy gracias a Dios por la vida de Abelito, porque hoy le toca a él compartirnos la palabra de Dios, compartirnos la escritura, y yo le pido a Dios que nos hable a través de eso. Y bueno, estemos orando por él, estemos orando por cada uno de nosotros, para que podamos también pues poner a trabajar nuestros dones, nuestros talentos, nuestros ministerios delante del Señor. Así es de que yo quisiera que animáramos a mi Abelito, por favor, con un aplauso para él. Adelante. ¿Cómo están, mis hermanos? Bueno, es una bendición estar aquí el día de hoy. Pues me tocó, por la gracia del Señor, pues venirles a compartir un poquito de la palabra de Dios. Y pues qué bueno, mis hermanos, que pudieron el día de hoy vencer y pues estar aquí, ¿verdad? Para escuchar la palabra y pues seguir caminando hacia la madurez en la palabra del Señor, seguir creciendo como cristianos. Y pues yo quisiera compartirles hoy un tema que pues tal vez muchos ya lo han escuchado, pero pues siempre es bueno estar refrescando, como dice su palabra, ¿verdad? Que nos es necesario estar una y otra vez meditando en ella. Y yo quisiera que pues levantáramos una oración antes de comenzar esta enseñanza, y pues ponme en las manos del Señor. Y Padre Santo, pues muchas gracias por este día, Señor, esta tarde. Gracias por cada familia, Señor, que le has permitido, Señor, el privilegio de venir acá, Señor. Por favor, bendice tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones, Señor. Y gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Bendícelo y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, esta tarde el tema que yo les traigo para compartir se llama La vida madura de un cristiano y sus 5 etapas hacia la madurez. La vida madura de un cristiano y sus 5 etapas hacia la madurez. Y quisiera compartir un poquito acerca de la introducción de lo que vamos a estar viendo a medida que se vaya desarrollando la enseñanza. Entonces, el día de hoy vamos a repasar un poco acerca de unos de mis discipulados favoritos, que es Navegantes 2. ¿Cuántos han tomado Navegantes 2 aquí? A ver, levante su mano. A ver, muchos. Ha sido de grande bendición para nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, bueno, hay algunos que lo están tomando, pero yo también te animo que si no lo has tomado, pues te puedas poner en contacto con alguno de nosotros y seteamos también el tiempo y el día. Entonces, vamos a ver cómo se va desarrollando la vida de un cristiano a medida que va creciendo y va madurando en fe, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta usar ejemplos, y yo veo cómo la vida de un cristiano es como ese pequeño embrión que está siendo formado en el vientre de su madre, que va desarrollando día a día. Desde el comienzo, cuando nacimos de nuevo, cada uno de nosotros pasamos a ser nuevas criaturas. Entonces, vamos madurando, vamos conociendo la palabra, nos empezamos a deleitar en ella, y como resultado nos trae plenitud espiritual en nuestras vidas.
en la oración, dando como resultado la comunión, ¿verdad? El nutrirse en una relación día a día con nuestro Señor, llevándonos al punto máximo de ser testigos de Cristo. Entonces, siendo cada uno de nosotros un testimonio vivo y eficaz que llevará a honrar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, hasta ir caminando paso a paso hasta llegar a ese punto. Como me gusta mucho ese versículo que dice de Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va un aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Entonces, la vida de un cristiano comienza a ser como el amanecer, comienza como un pequeño rayito. Cuando ves por la ventana que está amaneciendo, ese pequeño rayito de luz que entra por la ventana, pero cómo llega a ser a mitad del día, ¿verdad? Un sol radiante, pleno, que alumbra por todos lados. Entonces, también puede ser otro ejemplo, que es como una pequeña luciérnaga. ¿Cuántos conocen las luciérnagas? ¿Verdad? Las pequeñitas luciérnagas que brillan en la oscuridad, y cada uno de nosotros, a medida que vamos caminando con nuestro Señor, experimentamos el gozo de Dios. ¿Cuántos han experimentado el gozo de Dios en sus vidas? Amén. Entonces, esto nos llevará a llevar una vida cristocéntrica y madura, donde ya tus decisiones, mis decisiones no son tomadas desde mis propias perspectivas humanas o lógicas, sino desde una fe racional, donde nuestras decisiones llevan el peso de Cristo en ellas, y a medida que vamos caminando, como dice el proverbio, llega a ser como la luz del mediodía. Entonces, yo quisiera que me acompañaras en tu Biblia a 2 Corintios 5:17. Yo creo que todos y cada uno de nosotros pues estamos de alguna manera familiarizados con este versículo, y de ahí voy a partir mi primer punto. Entonces, me dicen amén cuando lo tengan. 2 Corintios 5:17. ¿Ok? Estamos ahí, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Y yo tengo mi primer punto, que es Cristo como el centro de mi vida. Y mi inciso A es: todo cristiano de nuevo tiene que tener a Cristo como el centro de su vida. Debe entender, conocer y saber las realidades eternas, las cuales me conducirán a una vida cristocéntrica. Está un poquito largo, pero pues al final, cuando el video lo puedes volver a ver en internet para que hagas tus notitas. Entonces, la primera cosa que debemos saber: si he nacido de nuevo, la obediencia me conducirá a poner a Cristo como el centro de mi vida. Ninguna persona nacida de nuevo seguirá siendo ella misma el centro de su vida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un antes y un después, ¿verdad? Así tiene que ser. Entonces, si hemos nacido de nuevo, ahora esta nueva vida hemos pasado, dice la Biblia, de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en este nuevo reino, ¿quién crees que es el que manda? ¿Yo o Jesucristo? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hay una característica que cuando no habíamos nacido de nuevo, que vivíamos en nuestra antigua manera, o antes de conocer a Cristo, ¿quién era el rey? Nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra antigua manera de vivir, nosotros éramos nuestros propios reyes, donde nosotros éramos los que gobernábamos, donde nosotros éramos el centro, donde nosotros exigíamos que se nos adorara y se nos diera toda la atención y la devoción como un rey. Como dice en Corintios, ahora que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero viene un contraste. Pero ahora, en este nuevo reino en el que pertenezco, donde Cristo es el Rey, donde Cristo es el centro, hay nuevos apetitos, nuevas convicciones, una nueva manera de vivir. Entonces, ¿qué dice? Tengo que despojarme de ese viejo hombre, renovar mi manera de pensar para que pueda vestirme de justicia y la santidad de Dios. Como lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Entonces, nos vamos a dar cuenta que si hemos nacido de nuevo o no. ¿Cómo? Según los deseos a los cuales te inclinas, a la naturaleza antigua o a la naturaleza nueva. Como dice aquí el versículo, ¿a cuál naturaleza te inclinas el día de hoy? A la antigua, que está viciada a los deseos engañosos, pero en contraste el apóstol Pablo nos dice que este nuevo hombre que se va renovando, ¿verdad? Entonces, esta renovación, ¿por dónde crees que comienza? Por nuestra mente, en la cual conformamos ideas, pensamientos, decisiones, las cuales nos llevarán a vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios en toda justicia, santidad y verdad, que son 3 nuevas posiciones otorgadas por Cristo al momento que ya nací de nuevo y me convertí en ese nuevo ser justificado, santificado, el cual me llevará a caminar a la verdad de Dios. Entonces, como que empezamos a agarrar y empezamos a caminar sobre cómo va creciendo y cómo va en aumento la vida de este cristiano y de cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Entonces, tengo mi inciso B. Es entender que de hoy en adelante estoy crucificado juntamente con Cristo. Y dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, según este versículo, estos son ahora mis nuevos privilegios, de los que gozo en Cristo, muerto para el mundo y vivo para Cristo. Entonces, estoy crucificado, por lo tanto, mis derechos ya no existen más. Soy un cuerpo inerte sobre una cruz. ¿Y qué puede hacer un muerto por sí mismo? Nada, ¿verdad? Simplemente es un cadáver, es un muerto. Por eso ahora el vivir tiene que ser por fe y obediencia, la cual me llevará hacia la madurez, ¿verdad? Es lo que quiere Cristo, que cada uno de nosotros vayamos caminando hacia la madurez, que me llevarán a poner a Cristo como el centro de mi vida, a considerarlo en cada una de mis decisiones. Ya soy un nuevo hombre, ya Cristo es el Rey, vivo en un nuevo reino, nuevos apetitos. Serían preguntas que me podría hacer en esta tarde. Entonces, nuevas convicciones, una nueva manera de pensar y por lo tanto una nueva manera de vivir. Y somos vestidos de la justicia y la santidad de Dios. Entonces, yo quisiera llevarte al punto número 2, que es llevando una vida de obediencia a Cristo. Entonces, vamos caminando, nacemos. Segundo punto, llevamos una vida de obediencia a Cristo. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y tengo mi inciso A. El señorío de Cristo viene acompañado con la obediencia. Bueno, lo primero que tenemos que entender es el concepto que tenemos de obediencia, porque muchas veces no lo tenemos bien claro. Yo busqué en el diccionario acerca del concepto de obediencia. Dice el diccionario, acción de obedecer, especialmente en las órdenes regulares, preceptos o del superior, ¿verdad? También es las mismas órdenes, permiso que da un superior a su súbdito para ir y predicar una asignación de oficio o para hacer un viaje. Pero hay una que me gustó mucho, otra definición que dice que es la respuesta voluntaria de la fe. La voluntad de Dios es considerada como el bien absoluto en el que se debe sumisión. La obediencia es una evidencia y prueba de la fe, como lo dice Santiago, que si la fe sin las obras es muerta, ¿verdad? Y también lo dice Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, necesitamos fe para obedecer. Recuerda algo que siempre dice nuestro pastor, obediencia a medias es igual a desobediencia. Obediencia a medias es igual a desobediencia. Entonces, yo te preguntaría, ¿es bueno obedecer a Cristo? Okay, tú me contestarías, claro que sí, pero si lo ponemos en la balanza de nuestras prioridades, ¿en qué lugar se encuentra Cristo?
¿Y cuánto peso le damos a esa obediencia? Jesús inseparablemente relaciona nuestra obediencia con su señorío. ¿Qué dice Lucas 6:46? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Entonces, es fuerte, pero la palabra es clara. Y como lo vimos en Romanos 12:1, hay una urgencia de que nos sometamos a Cristo, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Deberíamos hacerlo, ¿verdad? Porque Él nos compró a precio de sangre. Y la única cosa razonable que podamos hacer es entregarnos a Él en obediencia, porque la obediencia trae bendición a nuestras vidas. ¿Quién es el más beneficiado de obedecer, mis hermanos? ¿Nosotros o Dios? Nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso hay urgencia de someternos a Dios y de obedecerlo. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿cuánta misericordia tiene Dios para con nosotros cada día? ¿Cuánta, mis hermanos? Mucha, ¿verdad? Dios tiene mucha en cantidades industriales. Entonces, Dios nos da desde su misericordia cada día para poder obedecerlo. Entonces, si lo checas en el plano natural, nosotros tenemos hijos, los que tenemos hijos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer lo mismo con ellos cuando se equivocan. ¿Qué tenemos que hacer? Darles misericordia, ¿verdad? Tenemos que darles misericordia. Y viceversa, en la iglesia necesitamos misericordia con nuestros hermanos. Tú tienes que dar misericordia para que tus hermanos te den misericordia. Entonces, misericordia no es una licencia para pecar, sino para obedecer. Misericordia es no darme lo que merezco. Entonces, y Pablo apela a esa misericordia en este versículo de Romanos 12:1, rogando por medio de ella para que cada uno de nosotros nos sometamos a Cristo. Y algo que me gustó mucho es la misericordia es la voz amorosa de Dios que nos aconseja para apartarnos del mal. Entonces, presentamos nuestros cuerpos, como dice, como sacrificios vivos, no como cuerpos muertos, sino como sacrificios vivos. Entonces, resucitados del pecado para presentarnos en obediencia, en un sacrificio santo, apartado para Dios. La misericordia es no darme lo que merezco, una nueva oportunidad cada día, la cual no merezco. La misericordia es el consejo amoroso de Dios para obedecerlo. Entonces, para así de esa manera poder agradarlo. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, mis hermanos? Amén. Entonces necesitamos misericordia de Dios. Siendo así un culto agradable, esto quiere decir que voy a racionalizar, meditando y pensando que tu cuerpo, tu ser y tu alma tienen que estar siendo movidos por el amor y la gracia de Dios cada día para presentarnos como ese olor fragante en un sacrificio santo y agradable a Dios. Vamos a ver Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, la obediencia a su palabra es la prueba inequívoca de nuestro amor por él. Porque si lo amamos, ¿qué dice? Guardaremos sus mandamientos, le obedeceremos y caminaremos con él. Y con esto me gustaría pasar a mi punto número 3. Punto número 3 dice, la palabra como el sustento único y verdadero en mi vida. Y mi versículo de partida es 2 de Timoteo 3:16 y 17. ¿Tienes por ahí? Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo mi inciso A, la palabra como el soplo literal de Dios. Entonces, vamos amarrando un poquito los puntos, ¿verdad? Entonces, en la primera parte vimos que para que Cristo sea el centro de mi vida, tengo que nacer de nuevo. La segunda parte es, si ya nací, soy nueva criatura. Entonces, por default, tengo que empezar a obedecer, someterme a Cristo y a su palabra. Tercera, que es la que vamos a ver si ya nací, estoy obedeciendo a Cristo, tengo que empezar a leer su palabra. ¿Cuántos tienen una Biblia aquí, mis hermanos? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Si no física, electrónica.
Ahora no estamos como en otros países que estamos limitados en cuanto a recursos. Aquí tenemos muchos recursos. Entonces, ¿cuánta parte de la Biblia, esa Biblia que dices que tienes, es inspirada por Dios? Toda, ¿verdad? Toda. ¿Y toda es? Toda, ¿verdad? Entonces, mi inciso B dice, entender el propósito para lo cual la palabra fue inspirada. Entonces, dice el versículo que para enseñarme, por ejemplo, ¿qué cosas me enseña la Biblia? Por mencionar algunas, ¿verdad? Primero, que soy pecador, que Cristo se hizo hombre para venir a morir en mi lugar y pagar una deuda que para mí era inalcanzable, ¿verdad? Ahora, yo no podía pagar esa deuda y Él lo hizo por mí. Son cosas que me enseña la Biblia. También me enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Me enseña que hay promesas de vida eterna, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia de Dios. También me muestra que su palabra es perfecta, infalible, sin errores ni contradicciones. Checa lo que dice el Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo. Entonces, la palabra de Dios me va a redarguir. Esto implica que va a amonestar, a corregir en cuanto a situaciones de pecado. Cuando mi carne tal vez me dice que cierta cosa es buena, pero la palabra me dice que no lo es, que no es algo correcto para mí. Entonces, ahora, también la palabra me corrige, mueve mi voluntad y mis pensamientos a la dirección correcta, nos alinea a la voluntad de Dios. Tengo mi inciso C, dice, me perfeccionará para irme conformando a la imagen de Dios. Entonces, Dios sigue trabajando con nosotros cada día, ¿verdad? Y eso es bueno, porque todavía tenemos que seguir áreas en las cuales necesitamos que Dios siga trabajando en nosotros. No, como dicen, no podemos estar estancados, vamos hacia adelante o vamos hacia atrás. Entonces, algo que me gusta mucho es que la palabra de Dios me prepara cada día para toda buena obra. Como dice, a fin de que el hombre de Dios sea entero. Quiere decir que nos va perfeccionando en el día a día. Sigue trabajando en áreas de mi vida cada día para prepararme para toda buena obra, como lo dice en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, en su palabra estamos completos, no nos falta nada. Estamos preparados, capacitados por Dios para hacer toda buena obra que Él ya había preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, Cristo me está preparando cada día para hacer lo que a Dios le agrada y que Él ya había preparado de antemano para que nosotros lo llevásemos a cabo. Checan lo que dice Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, con esto tengo mi inciso D. Dice, la palabra me lleva a meditar para así poder llevar a cabo todo lo que en ella está escrita. Vamos a ver qué dice Josué 1:8. Dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿a qué nos está llevando este versículo? La primera es a meditar en su palabra. ¿Por qué? Su palabra es segura y puedes meditar con toda libertad en ella. Es un bálsamo, es un refrigerio, es medicina a mi cuerpo. Dime, ¿habrá algo que me traiga más beneficio que meditar en la palabra? No, ¿verdad? Entonces, meditar en la palabra nos beneficia. Entonces, ¿qué dice ahí el versículo? ¿Cuándo tengo que meditar en ellas, mis hermanos? ¿Cuando tenga tiempo? ¿Cuando tenga ganas? ¿Qué dice? De día y de noche. Entonces, tengo que meditar de día y de noche. Si queremos lavar nuestra mente, filtrar nuestros pensamientos, es necesario meditar en ella. Y te voy a mencionar algunos de los beneficios de meditar en la palabra.
Entonces, la primera es que renueva mi mente y cambia mis pensamientos, estableciendo un patrón de cambio diario en mi vida y conducta. Como lo dice el Salmo 1, versículo 2 al 3, dice que la ley de Jehová está su delicia, será como árbol plantado. Te lo parafraseo nada más para ir un poquito rápido. La segunda cosa es que cuando medito y memorizo, imito el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29 dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y haremos descanso para nuestras almas. La tercera cosa es que cuando medito, equipo mi mente, mi corazón para las situaciones diarias. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? ¿Alguien se lo sabe? ¿Qué dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, la cuarta cosa es que cuando medito, permito que la palabra se escriba en mi corazón y puedo responder obedientemente al Señor. Deuteronomio 6, 6 al 8 dice que será parte de mi vida diaria al acostarme, al levantarme. La quinta cosa es que cuando medito la palabra de Dios, ella me da dirección. ¿Cuántos necesitamos dirección en nuestras vidas? Todos, ¿verdad? Entonces, el Salmo 119, 105 dice, será lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La sexta cosa es que cuando medito soy más productivo y efectivo al testificar, ¿verdad? Muchas veces nos relacionamos con personas que necesitamos compartirles la palabra. ¿Y qué le vas a compartir si nada más estamos viendo tele? ¿Un episodio de Netflix? Pues no, ¿verdad? Tenemos que tener esa meditación en la palabra para poder compartir con los que no conocen versículos bíblicos, promesas y hablarle del Evangelio. Isaías 55, 11 dice, Dios hará prosperar su palabra a través de mi boca, parafraseándolo. Entonces, la séptima cosa es que cuando medito, poseo el arma más poderosa para vencer la tentación. Como decía nuestro pastor al principio, ¿qué le dijo Jesús cuando lo tentó? Escrito está, escrito está. Mateo 4, del 1 al 10. Entonces, ahí lo puedes encontrar. El número 8 dice que cuando medito la escritura, forma parte integral de mi vida de oración. Ahí en Hechos menciona cuando todos unánimes alzaron su voz a Dios, Hechos 4, 24 al 25. La otra cosa es, la 9 es, cuando medito la Biblia, me capacita para enseñar, aconsejar y animar y edificar a otros creyentes, ¿verdad? Siempre es bueno que cuando te juntes con tus hermanos que necesiten consejos, que necesiten ánimo, pues lo hagas con la palabra de Dios, como lo dice ahí en 2 de Timoteo 3:16. Y la número 10 dice, cuando medito la palabra de Dios, me consuela y me vivifica. Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Necesitamos consuelo de parte de Dios. El Salmo 119, 52, 93 dice, me regocijo en tus estatutos. Número 11, cuando medito la Biblia, da estabilidad a mi vida espiritual. El Salmo 37, 31 y el 48 dice que nuestros pies no resbalarán. ¿Por qué? Porque la palabra me trae firmeza en mi vida diaria. Entonces, dice que la Biblia es como un tesoro que nunca se termina. Mientras más medites, más te dará. Es maravilloso. Entonces, con esto tengo mi punto número 4. Espero que no te me estés perdiendo. Entonces, punto número 4 es, la oración es la línea directa con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aquí cuando tienes que llamar a emergencias, marcas el 911. Cuando tienes que comunicarte con Dios, ¿qué usas? La línea directa, ¿verdad? Que es la oración. Entonces, Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, mi inciso A es la oración como parte y sustento diario de mi vida espiritual. Te voy a dar una definición acerca de la oración. La oración es la comunicación reverente con Dios, durante la cual la persona da gracias y pide bendiciones. La oración se dirige a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Puede hacerse en voz alta o en silencio. También los pensamientos pueden ser una oración
cuando se dirigen hacia Dios, ¿verdad? Que no estamos pensando en otras cosas. Ahora, hay 650 oraciones que figuran en la Biblia. Entonces, hay cerca de 400 respuestas a la oración registradas en la Biblia. Checa nada más. Entonces, y la primera vez que la oración es mencionada en la Biblia es en Génesis 4:26, donde dice que los hombres empezaron a invocar a Dios. Por ejemplo, en la Biblia, los primeros diálogos que se mencionan acerca de una oración es en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13, cuando Dios está buscando al hombre en el huerto del Edén. La Biblia también registra que Jesús oró alrededor de 25 veces, o sea, durante su ministerio, o sea, que está escrito registrados en la Biblia. Pablo menciona la oración, peticiones de oración y exhortaciones cerca de 41 veces. Entonces, ¿cuánto más importante y necesario crees que es orar para nosotros? Si el mismo Señor Jesús lo hacía. Entonces, ahora dice, por eso la importancia de pedirle, si no sabes orar, pedirle a Dios. Dios, enséñanos a orar, como le dijeron sus discípulos, ¿verdad? Enséñanos a orar. Entonces, dice aquí, ¿cuántas veces Daniel oraba al día? ¿Ay? 3, ¿verdad? Daniel oraba 3 veces al día. ¿Se enfermó Daniel por orar? No, ¿verdad? Al contrario, o sea, Dios lo escuchaba y tenía una comunicación, una línea directa con Dios. Entonces, tengo mi inciso B, dice, la oración me mantiene ocupado y me aparta de estar afanado en cosas temporales. Inciso B, sí es el inciso B. Ok, bueno, sí, inciso B. Gracias. Entonces, Filipenses 4:6 dice, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, entonces, si para nosotros o alguno de ustedes todavía no es costumbre orar, pues entonces deberíamos de empezar a hacer un hábito, ¿verdad?, de oración. La oración me ayuda a no estar afanado, como dice el versículo de Filipenses. Pondrá mi corazón en sintonía con el de Dios. Otra cosa que hace la oración por mí, me mantiene ocupado, me mantiene pleno, me mantiene contento, me da vida, es agua que refresca mi espíritu diariamente y hace que mis súplicas y ruegos lleguen delante de Dios. Entonces, debemos traer cada petición de oración, ruego y acción de gracias delante de Dios. ¿Cuándo? Cada día, ¿verdad? Cada día debemos venir a nuestro Padre Celestial y traerle peticiones, acciones de gracia y súplicas. Hay algunas formas de orar que están registradas en la Biblia, por ejemplo, son guías para nosotros. Por ejemplo, Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, tenemos que orar por aquellos que no han sido alcanzados por Dios. ¿Alguien de aquí tiene una lista de oración que esté orando por personas que no conocen a Dios? Mi hermano Chepe, pastor, gracias a Dios. Entonces, nosotros tenemos que hacer de este tipo de oraciones, ¿verdad? Pidiendo por aquellos que no han sido alcanzados. Por ejemplo, familiares, amigos, vecinos. ¿Cuántos tienen vecinos? ¿Cuántos tienen amigos? 2. ¿Cuántos tienen compañeros de trabajo? Entonces es importante estar orando por ellos, ¿verdad? Para que Dios los alcance. Cada uno de nosotros somos una oración contestada de alguien más. Voltea y dile al de tu lado, eres una oración contestada. Porque alguien más estuvo orando por ti para que el día de hoy estés aquí o hayas podido conocer de Cristo, ¿verdad? Entonces, hay otro tipo de oración que también se registra en Efesios 1:3, es oración de acción de gracias. Dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que nos arrodillamos, mis hermanos, hicimos este tipo de oración? Dándole gracias a Dios. Pues si tenemos un platito de frijoles, pues dale gracias a Dios por ese platito de frijoles.
que tienes en la mesa, o tal vez por la situación que estás pasando, ¿verdad? Alguna prueba, como lo dice Santiago 13 al 14, que si estás afligido, ¿qué tienes que hacer? Orar, ¿verdad? Si estás contento, ¿qué tienes que hacer? Cantar. Entonces, si estás enfermo, dice que vayas con los ancianos de la iglesia y les pidas que oren por ti. Entonces, es muy importante, porque tal vez puedas estar orando equivocadamente solamente para deseos temporales, deseos efímeros y deseos de los ojos, de la carne, de la vanagloria de esta vida, y créeme que Dios no va a contestar ese tipo de oraciones. Entonces, hay otro versículo en 2 de Corintios 1:3 que es una guía también para orar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y de toda consolación. Entonces, ya hemos estado viendo, ¿verdad?, la oración, la palabra, hemos estado viendo que tenemos que meditar en ella, nacimos de nuevo, Cristo tiene que ser el centro de mi vida, y esto nos llega al quinto punto, que ya vamos amarrando todo de a poco y vamos caminando en cada una de estas etapas, ¿verdad? Cada cristiano tiene que pasar por una de estas etapas. Entonces, mi punto número 5 es la comunión como parte de mi madurez cristiana. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tengo mi inciso A: nuestra comunión como cristianos debe estar enteramente entrelazada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada una de nuestras reuniones, cada una de las veces que nos juntamos a compartir alimentos o a cualquier cosa, ¿verdad?, debe estar sazonada por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo como el centro de cada una de ellas. Debemos ir un paso más allá simplemente de socializar y tener lealtades carnales, sino todo lo contrario. El cristiano maduro buscará el compañerismo con otros creyentes, ¿verdad?, para compartir vivencias, consejos, orar los unos por los otros, tener comunión, no sé, preguntar acerca de dudas, o simplemente ora por mí, yo oro por ti, y eso nos lleva a tener una comunión, pero siempre tiene que estar Cristo entrelazado entre nuestras reuniones y en nuestras convivencias. Entonces, somos un mismo cuerpo y dependemos los unos de los otros, como dice en 1 Corintios 12:27. ¿Me lo puedes poner por ahí, mi hermano? Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto? Lo primero que deberíamos preguntarnos es si ya somos parte del cuerpo de Cristo, porque tal vez todavía no lo seas y estés llenando tu corazón con raíces de amargura contra tus hermanos, pues diciendo: pues a mí nadie me pela, todos tienen sus grupitos y a mí nadie me invita. Entonces, tienes que checar eso. Si estás pensando o para ti es más padre pasar tiempo con incrédulos, entonces ten cuidado, mi hermano, examina tu fe, porque algo debe andar mal. Dice Efesios 2:19, dice: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, lo que vemos aquí, nos ponemos a pensar, o yo me pongo a pensar, si no podemos convivir con alguno de nuestros hermanos, ahí en el cielo vamos a pasar una eternidad juntos. Solamente ponte a pensar en eso. Y voy cerrando esta enseñanza con algunas preguntas, ¿verdad?, y aplicación. Espero que te haya sido de bendición y que hayas puesto atención en cada uno de esos. Pregunta: ¿eres una nueva criatura? ¿Cristo está siendo el centro en tu vida? ¿Estás crucificando cada día tu vida en obediencia a Cristo? ¿Estás siendo la palabra tu sustento diario en la cual meditas, como dice Josué, y pones todas tus convicciones? ¿Estás poniendo por obra lo que escuchamos? Porque muchas veces, como dice la palabra, somos oidores olvidadizos y no retenemos. Ahora, ¿cómo andas en tu vida de oración? La siguiente sería: ¿eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo está tu comunión con tus hermanos?
¿Estás siendo un testigo de Cristo en tu casa, en tu trabajo y en tu comunidad? Entonces, si ya has avanzado en cada una de estas etapas que te mencioné, que fueron 5, estas te llevarán hacia una dirección, un testimonio público de una nueva vida, un antes y un después, ser testigo de Cristo, como lo fueron los discípulos, ¿verdad? Fieles hasta la muerte, como los cristianos del Coliseo Romano, ¿verdad? Ellos no se amedrentaban con ninguna situación de esta. Imagínate el apóstol Pablo amedrentado por una situación de COVID. ¿Tú te lo imaginas así? No, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que estar amedrentados por nada, mi hermano. Tenemos que seguir caminando, seguir hacia adelante. Si no has nacido de nuevo, hoy es el día, hoy es el día. Si no estás leyendo tu palabra, tienes que hacer el esfuerzo, pídele a Dios que te ayude. Si no estás orando, si no estás teniendo comunión, si no estás siendo un testigo fiel de Cristo donde estás, tenemos que empezar, mis hermanos, tenemos que empezar, porque recuerda, a los tibios e inconstantes, ¿qué dice? Dios los va a vomitar de su boca. Entonces recuerda, un nuevo nacimiento son nuevos propósitos, nuevas metas, un Señor, un bautismo y una fe. Y para cerrar, me gustaría compartirte el último versículo, que es Mateo 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hoy es el día, mi hermano, hoy es el día de salvación, hoy es el día que puedas acercarte a Cristo. Cristo siempre está con los brazos abiertos, siempre tiene sus manos extendidas. Como te lo dije al principio, Dios tiene misericordia cada día con nosotros y no tenemos que tomar esa misericordia de parte de Dios como una licencia para pecar. Entonces yo te invito a que estemos meditando en estas cosas que te acabo de compartir el día de hoy, y quisiera dejarle lugar a mi pastor. Gracias a Dios por la vida de Abel, ¿verdad? Dios te bendiga, mi hermano. Gracias. Y bueno, pues yo quisiera solamente cerrar lo que mi hermano acaba de enseñarnos y recordarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Vivimos en tiempos difíciles, estamos en los últimos tiempos ya. Bueno, eso sucedió desde hace 2000 años, pero también estamos viendo cómo las cosas están cambiando radicalmente. Lugares como California, ustedes acaban de ver, ¿verdad?, lo que está pasando, que no les dejan reunirse o tienen que reunirse afuera a una temperatura de 117 grados, imagínate. Entonces son cuestiones que si tú no estás creciendo en Cristo, ¿tú qué vas a decir? No, yo no voy, me da mucho calor. Ay, no, yo esto, yo lo otro. ¿Me explico? Y lo peor del caso es que el Señor viene pronto. Y si no te hallas siendo fiel, pues no va a ser algo bueno para ti. Entonces, yo creo que el llamado que hoy estamos recibiendo de parte del Espíritu Santo es un llamado al crecimiento, ¿verdad? A crecer y a tomar en cuenta estas 6 cosas, ¿verdad? Que la sexta es ese testimonio. Y bueno, como dijo mi hermano, todo comienza en primer lugar con un nuevo nacimiento. Aquí brincamos hasta el libro 2, ¿verdad? El libro 1 nos habla de eso, nos habla de haber hecho a Cristo el Señor de tu vida. Es imposible pedirle peras al olmo, ¿verdad? Como dice el dicho, no, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el primer punto sería este: ¿has nacido de nuevo? ¿Has hecho a Cristo el Señor de tu vida? Eso es lo primero que tienes que darte cuenta, porque si no hay fruto en tu vida, y lo estamos viendo en Primera de Juan, si no hay fruto en tu vida, ¿qué significa? Que no hay vida espiritual. Si hay aborrecimiento, si no hay amor por los mandamientos de Dios, amor por la justicia, por lo correcto, y si todo el tiempo tu corazón está solamente tirando para el monte, como dicen, ¿verdad? Entonces tienes que analizar eso y no permitas que hoy pase de ese día, para que entonces puedas hacer Cristo el centro, que como dijo mi hermano, es una cuestión de prioridades. Yo voy a saber lo más importante, yo ya no vivo. Oye, ¿qué le importa? ¿Qué le gusta a Chuy? ¿Quién sabe? Chuy no existe, es Cristo el centro, que pueda amar, obedecer a mi Señor, no solamente amar, sino disfrutar, como dicen enjoy aquí, ¿verdad? Disfrutar de obedecer a Cristo, de estar en la palabra de Dios, estar en la oración, estar en comunión con los cristianos y poder dar testimonio de mi fe. Como dice mi hermano, si no tengo testimonio, si no tengo estos primeros puntos, ¿de qué voy a dar testimonio? Pues sí, puedo ir a un curso de
de evangelismo donde me digan el 1, 2, 3 y 4, pero realmente el testimonio, ¿qué es? ¿Se acuerdan lo que es el testimonio? Un testigo es alguien que tiene de primera mano algo para decirte, ¿ok? Yo solamente te vengo a decir lo que he visto y oído, como dijo Juan. ¿Has visto? ¿Has oído? ¿Estás en Cristo? ¿Dónde estás? ¿Estás caminando? Así es de que, ¿por qué no oramos y le pedimos al Señor en este día? Y si hay alguien que no ha hecho a Cristo el Señor de su vida, comienza por ahí. Si no, todo lo demás es religión y va a ser muy difícil, imposible para ti. No es que le eches ganas, está en tus fuerzas, está en que seas de Cristo y le hayas entregado en verdad tu vida. Pero sé honesto, porque estamos en estos tiempos y no quieres escuchar del Señor: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Vamos a orar. Y Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por recordarnos estas cosas tan preciosas, Señor, tan necesarias. Gracias por la vida de Abel, Señor, que pusiste estas cosas en su corazón, Señor. Te pido que tú bendigas tu palabra, Señor. Y yo te pido que si hay alguien aquí, Señor, hay alguien aquí que nunca te ha hecho el Señor de su vida, que no tiene un nuevo nacimiento, Señor, no que haya hecho una oración, o que haya pasado al frente, o que esté sirviendo en la iglesia, o que haya cosas, sino que en verdad no haya experimentado este nuevo nacimiento, Señor, que traiga una vida nueva. Te pido que hoy sea ese día. Y tú le puedes decir con tu corazón: Señor Jesucristo, yo reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario, Señor. Perdóname, Señor, porque no eres el centro en mi vida. Perdóname porque no te obedezco, solo me obedezco a mí mismo. Perdóname porque la palabra de Dios es algo ajeno, Señor, porque la oración, Señor, solo hablo conmigo mismo. Señor, porque no me interesa ni busco la comunión con otros que creen lo mismo que yo, y porque no tengo nada de que dar testimonio, Señor. Pero en este día yo no quiero que esto siga pasando en mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura este día. No me permitas irme de aquí, Señor. No me permitas irme de aquí, Señor, como entré. Por favor, tú eres real, eres verdadero, estás sentado a la derecha del Padre y vienes de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Señor, no quiero alejarme avergonzado de ti, Señor. Ayúdame, Padre. Dame este nuevo nacimiento hoy, Señor. Y si ya has nacido de nuevo, dile: Señor, ayúdame a hacerte el centro de mi vida, Señor. Ayúdame a aborrecer, Señor, todas esas cosas que solo producen en mí enfermedad espiritual, apatía, Señor, cosas que no te glorifican, Señor. Ayúdame a abandonar programas de televisión, amistades, hobbies, Señor, que nada ganan para mi vida espiritual ni para la eternidad, Señor. Ayúdame, Señor, a amar y conocer, Señor, comprobar que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y entonces podré obedecerte. Ayúdame a encontrar en tu palabra algo más dulce y más precioso y más valioso que ninguna cosa en este mundo, Señor. Y ayúdame a encontrarme contigo, Señor, en la oración. Enséñame a amarte, Padre. Enséñame a tener una relación contigo real, Señor, en tu palabra y en la oración. Mientras te abrazo, Señor, espiritualmente, mientras me abrazas, mientras hablas a mi oído, mientras me amonestas, mientras me guías, Señor. Y permíteme, Señor, también encontrar el tesoro que es, Señor, estar con mis hermanos en Cristo, servirlos, orar por ellos, recibir de ellos, Señor, el amor que tú les has dado para mí, Señor. Y finalmente, Padre, te pido por esta iglesia, Señor, que seamos una iglesia testigo, Señor, no por información, sino que seamos gente que hemos en verdad comprobado tu amor, Señor, y hemos experimentado tu preciosa gracia y tu amor incalculable. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a hacer un cantito y nos despedimos, mis hermanos. Si quieres ponerte de pie y vamos a orar al Señor. Este canto se llama Me dice el Salvador. Vamos a cantárselo al Señor con nuestro corazón. Dile: me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil haya en mí todo cuanto has de hacer, pues
pues ya lo pagó. De cual nieve me lavó. Sí, Señor. Señor, hallado que solo tu poder a mi duro corazón es capaz de enternecer. Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Sí, Señor. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré, en la sangre de Jesús mis pecados lavaré. Sí, Señor, lávanos, Señor, límpianos, Padre, dile todo. Y todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Vamos a alabar a nuestro Señor con todo nuestro corazón y dile: alaba aquel precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte Él venció. Porque estamos seguros, Señor, que tú terminarás la obra que comenzaste, mi Padre hermoso. Y dile: cuando ante el trono esté completo ante Él, a los pies de mi Jesús mis coronas echaré. ¿Por qué, mi hermano? ¿Lo entiendes? Todo debo a Él, pues ya lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Señor, gracias, Padre, porque esta es una realidad, Señor. Y recibe las oraciones de mis hermanos, Señor. Y haz de esta iglesia, Señor, una iglesia madura, completa, celosa de buenas obras. Cada uno de nosotros manifiesta transformación, Señor.
Manifiesta, Señor, en gente que amamos tu verdad, Señor, que amamos tu palabra, la oración, la comunión, dar testimonio, Señor. Señor, bendito sea tu nombre, Padre, y gracias te damos por este día, gracias por esta oportunidad de adorar tu nombre, Señor, de bendecirte, de escuchar tu voz en tu palabra, Señor, y llévanos con bien a casa, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros en esta semana, en cada una de las pruebas. Danos victoria, por favor, Señor, por favor, y síguenos bendiciendo como hasta hoy, Padre. Y si esta es la semana en la que vienes por nosotros, Padre, qué bendición será adorarte por la eternidad, Padre. Bendice nuestras vidas en el nombre de Jesús.